La cosmovisión andino-amazónica es nuevo tema, ¿ya? El término andino, por si acaso, ¿ya? El término andino hace referencia a un término multifacético polisémico. Sabemos que en literatura nos dicen que es la polisemia, es la variante o de muchos significados, ¿ya? Eh, Generalmente, este término andino se refiere a un ámbito geográfico, ¿ya? Y un ámbito de terreno, etcétera. Y también en el ámbito de terreno, por ejemplo, la cordillera de los Andes, ¿ya? O la cordillera de América del Sur, como se lo conoce en todo el mundo. En el ámbito geográfico, por ejemplo, los Andes, en los Andes existían diferentes culturas, no solamente los incas, no solamente los, los quechuas, que sean los incas, los aymaras, hay muchas culturas más que han existido, ¿listo? Entonces, estas organizaciones y expresiones artísticas, por ejemplo, eh, existe algo en común, que es lo andino, ¿ya? Y este matiz cultural no solamente se vive aquí en Bolivia, sino se vive en todo el altiplano. Ya, y vamos a ver en un mapa de dónde es el altiplano y de dónde podemos considerar lo andino, ¿ya? Ahora, lo andino también es una expresión de pluralidad y de sincretismo cultural. Sincretismo es la unión, ¿ya? O la suma de otras culturas, o la suma de algo sobre algo para crear algo nuevo, ¿ya? Aparte de distintos idiomas que han habido, y el resultado así del quechua y el aymara, que tienen base en el puquina, por ejemplo, eso también la profe de aymara les debe explicar, y a base de eso, y también con la influencia del castellano, el castellano antiguo, hay diferentes dialectos en toda la parte andina. No es lo mismo el quechua de Cochabamba que el quechua peruano que el quechua ecuatoriano. Aunque tienen mucha similitud, pero los dialectos varían, ¿ya? Y también esas expresiones, por ejemplo, expresiones artísticas culturales, las sicuriadas, etcétera, pueden repetirse tanto en Perú y en todo lo andino. Pero eso no significa que algo propio eh, podría existir, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un mapa, de hecho en sociales lo han avanzado. Un ratito voy a poner atrás aquí. Atrás. Ya. En sociales han avanzado esto del Tahuantinsuyo, ¿no? De los cuatro suyos, que parte desde la llanura de Ecuador, ¿sí? Hasta, miren, hasta donde se extiende casi todo Chile y una parte de Argentina, ¿ya? Todo eso era el reinado de los incas, pero antes de los incas también había otros pueblos que reinaban ahí. En nuestra parte estaban los aymaras, los señores aymaras, en Perú, si no me equivoco, estaba la cultura nazca, ¿no? Y los famosos y antiguos mapuches tanto en Argentina como en Chile, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta que, bueno, hablando un poco de historia, los incas, de hecho, han conquistado estos pueblos pequeños, pero los que no fueron completamente conquistados fueron los mapuches. Los mapuches no se dejaron conquistar por los incas, así que en esa parte, hasta la invasión colonial, ¿no? De la colonia, hubo muchas luchas en ese aspecto, ¿ya? Entonces tenemos que reconocer de que lo andino, aquí lo llamamos lo andino, todo lo que pertenece a la llanura y donde está casi la cordillera de los Andes, o el antiguo llamado Tahuantinsuyo, el Tanchinchasuyo, el Antisuyo, el Contisuyo, el Collasuyo, ¿ya? Ojo, nosotros y Perú y parte de Bolivia pertenece al Collasuyo. ¿Listo? Y la parte superior pertenece al Antisuyo. Ahora tengan en cuenta que el Tahuantinsuyo no solamente es lo andino, sino también parte de algunas zonas tropicales, ¿ya? Y eso, por eso se llama cosmovisión andino-amazónica, no solamente es andino, también reconoce las tierras bajas, ¿ya? Ahora, hay un filósofo que se llama Augusto Salazar Bondi, eh, que dice que ha hecho estudios sobre estas cuestiones de lo andino y también sobre la cosmovisión andina, ¿ya?
Tomen en cuenta que la cosmovisión andina no solamente es algo, un aspecto cultural, también es un aspecto, como hemos visto en las cosmovisiones griegas, cosmovisión china, ¿se acuerdan? Es un aspecto tanto social y cultural. Y por lo tanto puede ser un paso hacia la filosofía eso, porque todavía no estamos afirmando que hay filosofía andina, solamente estamos diciendo que puede ser un paso hacia algo filosófico, ¿ya? Solo a partir de, como dice acá, a finales del siglo XVI, podemos encontrar productos culturales marcadamente filosóficos. Augusto Salazar creía que con el sincretismo que hubo, con el mantenimiento de la cultura que hubo después de la colonia, ya estamos dando un paso hacia lo filosófico, ¿ya? Así como los griegos tenían culturas, bueno, creían en la cultura, tenían una cultura súper arraigada, pero en un momento determinado empezaron a preguntarse el porqué de las cosas y eso dio un paso grande hacia la filosofía. Ya lo mismo ha pasado aquí, según Augusto Salazar. Ahora tenemos una perspectiva, ya la perspectiva intercultural es puesta en práctica porque el ser humano nato, o sea, es nato esto, que empieza a preguntarse cualquier cosa, de todo empieza a dudar. Y además que tiene una tendencia a formar una cultura, ¿ya? Además una cultura propia, ¿ya? Y esta cultura propia, si la santificamos, es también un error, ¿ya? Siempre, no podemos decir que los incas era un imperio, o perdón, era una civilización perfecta, ¿ya? No podemos sacralizar a esa civilización. De hecho, ha debido haber muchas matanzas, o como los mayas, ¿no? Los mayas tenían un aspecto súper estricto, ¿no? En cuanto a justicia, pero también era un poco sanguinario en cuanto a su cultura, ¿no? A ofrecer personas así vivas y en el momento abrirles el pecho y sacarles el corazón. Entonces eso también es un poco sanguinario, ¿no? Entonces cada cultura tiene sus pros y sus contras, ¿ya? A ver, con la modernización del pensamiento latinoamericano, ¿ya? Se quiere recuperar lo andino, ¿listo? Lo andino se quiere recuperar con este pensamiento latinoamericano. ¿Por qué? Porque se quiere volver a este soñado territorio, a la Via Yala. Es una cuestión de identidad, ¿ya? Pero también no se quiere olvidar que estamos al paso de la globalización. Entonces, todos estos cambios pasan en Sudamérica, ¿ya? No queremos alejarnos de nuestra cultura, pero sí queremos estar apoyados en la modernización, ¿ya? ¿Ya? Tenemos que referirnos al término indio. Ha sido una equivocación histórica este término, ¿ya? De hecho, Colón jamás llegó a las Indias, sino llegó al Caribe. Y el término propio es decir indígena, ¿ya? O indígena o originario también, pero no indios. Indios es o indio es un gentilicio que se utiliza para describir o mencionar a las personas de la India, ¿ya? Entonces aquí hubo un error histórico que fue repercutiendo durante toda nuestra historia, ¿ya? Ahora, este término indio ha sido multifacético y polisémico. ¿Por qué? Actualmente y desde siempre el término indio ha sido peyorativo, ¿ya? Hay estudios que se basan en esto para estos cambios sociales que hubo tanto en Bolivia como en Perú, etcétera, a partir de esto, de esta malinterpretación de esta palabra, ¿ya? Entonces, el término correcto para esto es el término indígena, ¿ya? O tal vez podría ser originario, nada más, ¿ya? Ahora, eh, muchos van a decir que a partir de la cosmovisión andina se va a fundar la filosofía andina. Y esto es algo interesante porque si bien analizamos el proceso del pensamiento de los griegos, tienen un proceso de pensamiento, los mitos al logos, ¿ya? Lo mismo estaría pasando ahora, que todos los mitos que están en la cosmovisión andina podemos racionalizarlos. Si los racionalizamos, ya estamos pasando a
la filosofía andina. Pero aquí hay un problema grande. ¿Cómo podemos racionalizar algo que es tan místico y tan abstracto? Es un poco difícil eso, porque, bueno, según muchos estudios, al hacer una mesa, y si racionalizamos esa mesa, podemos malinterpretarla. Por lo tanto, no estaríamos seguros de la racionalización y por tanto podemos equivocarnos en decir si hay filosofía andina o no. A partir de eso podemos decir también si hay filosofía boliviana. Si bien la cultura es la base de toda sociedad y de todo Estado, ¿no? Es lo más importante que podría tener un Estado, la cultura. Podemos partir de eso si cada país tiene su propia filosofía. Filosofía boliviana, filosofía argentina, filosofía, no sé, europea, etcétera. Entonces, todo esto enmarca y parte de esta problematización de la cosmovisión andina, andino-amazónica, por si acaso. ¿Ya? Además que tengan en cuenta que nosotros como vivientes andinos, porque formamos parte de esto, tenemos la capacidad de mantener esta cultura y mantener esta cosmovisión, ¿ya? Pero también no nos quedamos atrás en alcanzar la modernidad. Por ejemplo, eh, ustedes tienen todo el derecho de tener celular, computadora, lo que sea, para estar conectados a la modernidad, pero también tienen el derecho de conocer lo que sus ancestros hacían, ¿ya? Ya depende de cada uno si lo pone en práctica, pero de hecho tienen el derecho de conocerlo. Cosa que no fue muy respetado en muchas colonias. Por ejemplo, en la colonia inglesa, cuando iba de Estados Unidos, no respetó eso y eliminó a la mayoría de los nativos americanos. Lo mismo pasó en Chile, que estaban muy conectados a la modernidad y casi redujeron a un 30% la población de los indígenas mapuches. Lo mismo pasó en Argentina. Entonces, si podemos preguntarnos qué ciudades de Sudamérica son más europeas o son más modernas, entre comillas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un gran problema de la cosmovisión también, en decir si nos conectamos a la modernidad, si nos conectamos a la modernidad o no nos conectamos a la modernidad y seguimos con nuestros conocimientos ancestrales. Como les decía, es interesante conocer nuestros conocimientos, vale la redundancia, y adquirir esos conocimientos ancestrales que nos pueden ayudar en cualquier momento, pero no es, también es bueno. Buen eh, día, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Buenos días. Em, También es necesario conectarnos a la modernidad, sino cómo podemos sobrevivir en este mundo, ¿ya? Pues la cosmovisión va a partir también de esto. Ahora, si vamos a sus libros, ya vamos a empezar a ver esta cuestión de la localización de la cosmovisión andina, ya, y si a partir de eso nos vamos a preguntar si existe o no filosofía andina, ya, y de hecho, cada uno de ustedes me va a decir si existe o no, ya. Entonces, vamos hacia nuestro libro. ¿Listo?